Hola, querido hermano, querido amigo, bendición para usted. Que la paz de Cristo reine en su corazón. Seguimos compartiendo nuestro estudio de la lección de escuela sabática y hemos llegado al estudio número 12. Está titulado El sello de Dios y la marca de la bestia, segunda parte. Texto para memorizar, Apocalipsis 7, 2 y 3. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: No dañe la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En la Edad Media, los valdenses, un pueblo decidido a permanecer fiel a su comprensión de la Biblia, fueron ferozmente perseguidos. En 1488, la Iglesia romana asesinó brutalmente a los valdenses en el valle de Lopsi, debido a su fe. Otra oleada de persecución se produjo en el siglo XVII, cuando el duque de Saboya envió un ejército de 8.000 hombres al territorio de ellos, el 24 de abril de 1655. A las 4 de la mañana se dio una señal para que comenzara la masacre. Esta vez, el número de muertos fue de más de 4.000. La historia, por desgracia, se repite a menudo. La profecía de la marca de la bestia trata sobre el eslabón final de una amplia cadena de persecución religiosa que se remonta a través de los siglos, al igual que las persecuciones del pasado. Esta persecución está pensada para obligar a todos a someterse a determinado conjunto de creencias y a un sistema autorizado de culto. Sin embargo, como siempre, Dios tendrá un pueblo que no capitulará. Aunque parezca, mis queridos hermanos y amigos, difícil de creer, la historia se repetirá. Habrá nuevamente persecución, habrán restricciones, todos los derechos, las libertades se perderán. Así que debemos estar seguros de que nada será más terrible, más sanguinario, más violento que una persecución por causa de la religión. El fanatismo y el espíritu diabólico se volverá a ver en aquellos que no aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios. La lección para el día domingo, la herida mortal. Como ya hemos estudiado, los poderes de la bestia de Apocalipsis 13 y 14 representan un sistema mundial de adoración falsa. Pero hay más. Según los siguientes textos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 y el versículo 14, y Daniel capítulo 7, versículo 25, este poder, ¿cuánto tiempo dominará el escenario religioso en los siglos anteriores? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y Daniel 7:25 dice: Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. La bestia continuará por un periodo específico en la historia. En las profecías del tiempo simbólico, un día profético equivale a un año literal. En Números capítulo 14, versículo 34 leemos: un año por cada día, que es la aplicación del principio bíblico de contar un día por un año. Una vez más, Dios dice: un día por cada año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Este principio
repetidamente ha demostrado ser exacto al interpretar las profecías bíblicas de tiempo, como son las 70 semanas de Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Si calculamos el periodo que se menciona en Apocalipsis 13 versículo 5 de 42 meses con 30 días en un mes, llegamos a 1260 días proféticos o años literales. Los calendarios antiguos tenían regularmente 360 días por año. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo en todo el imperio, cuando en el 330 después de Cristo trasladó su capital a Bizancio para unir la parte oriental con la occidental de su imperio. Dejó un vacío de liderazgo en Roma. Por ende, el Papa llenó este vacío. Llegó a ser no solo un poderoso líder religioso, sino también una reconocida fuerza política en Europa. En el año 538 después de Cristo, Justiniano, el emperador romano pagano, concedió oficialmente al obispo de Roma el rol de defensor de la fe. La Iglesia medieval ejerció gran influencia desde el año 538 hasta 1798, incluyendo la terrible persecución mencionada en la introducción de la lección. El general Berthier, que respondía a Napoleón, tomó al Papa cautivo en el año 1798 después de Cristo, en cumplimiento exacto de la profecía. Berthier y su ejército capturaron al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. El golpe al papado fue grave, pero según Apocalipsis 13, versículo 12, la herida mortal sanaría y el mundo tendrá más noticias de este poder, muchas más. Piensa en cuán asombrosa es la profecía bíblica y cómo nos revela el conocimiento divino acerca de los acontecimientos futuros. ¿Qué debe enseñarnos este hecho acerca de por qué podemos confiar en las promesas del Señor, incluso las que aún no vemos que se hayan cumplido? Es innegable, mis queridos hermanos, que a través de la historia podemos darnos cuenta del cumplimiento exacto de las profecías bíblicas. El Apocalipsis que nos habla del establecimiento de un poder que usurparía las prerrogativas que solo Dios tiene, pero que a lo largo de la historia usó eso como un pretexto para coartar la libertad, obligar a todos a que tenían que hacer lo que este poder dijese. También vemos exactamente el momento en que fue cortado este sistema, 1798. Herida mortal a la que se refiere Apocalipsis capítulo 13. Herida mortal que fue sanada y que será sanada totalmente cuando este poder ejerza nuevamente la fuerza para obligar a que se le adore, a que se sigan sus dogmas. Nuestro estudio para el día lunes está titulado La apostasía. Vamos a leer en la segunda carta a los tesalonicenses algunos textos que nos ayudarán a comprenderlo. La pregunta es, ¿qué predice Pablo acerca de los últimos días? ¿Qué marcas identificatorias le asigna a la bestia el poder del anticristo? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo advierte a la comunidad cristiana acerca de una apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Le preocupan las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento, que prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo. Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios. Satanás es el que está detrás de esta apostasía. Es el verdadero hombre de pecado
que desea exaltarse contra todo lo que se llama Dios y se sienta en el templo de Dios. Segunda a los Tesalonicenses 2:4. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características identificativas en Daniel y Apocalipsis revelan el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia de Apocalipsis 13 y 14 y el inicuo de 2 de Tesalonicenses 2 representan a la misma entidad. El comentario bíblico adventista lo dice de esta manera. Una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo, sucesor de la Roma pagana, y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela muchas similitudes entre las tres descripciones, el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo. Esto lleva a la conclusión de que Daniel, Pablo y Juan están hablando del mismo poder, a saber, el papado. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 279. Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido el Evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. Un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Son una reprensión para las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas. Apocalipsis 18:4. Nuestro mensaje es sobre un sistema que ha engañado a millones. Aunque engañadas, estas personas son muy amadas por Cristo. Debemos tratarlas debidamente. Teniendo en cuenta, mis hermanos queridos, Apocalipsis 18:4, debemos ser cuidadosos en el trato con los que pertenecen a ese sistema engañador. Hay entre ellos, y me atrevo a decirlo, millones de cristianos sinceros. Vamos a mirar Mateo 7:12 que dice: así que todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. Entonces, basados en este texto de Mateo 7:12, no podemos pensar que por el hecho de saber que muchos están en sistemas corruptos, los vamos a maltratar por ello. Termina la pregunta diciendo cómo debemos aplicar este principio al abordar el tema de los poderes de la bestia en Apocalipsis 13 y 14, con firmeza, con oración y con amor. No somos llamados a juzgar a ningún ser humano. Recuerden que no estamos hablando de los seres humanos, los miembros del sistema caído, sino de las instituciones que engañan al mundo entero. Para el día martes, la estrategia final de Satanás. Las encuestas revelan una profunda falta de confianza en las instituciones y los gobiernos. Millones se preguntan, ¿dónde hay alguien moralmente apto para liderar el mundo? Las profecías del Apocalipsis identifican el poder de la bestia como aquel que, bajo los auspicios de una unión religiosa política, ostensiblemente será el poder que desempeñará este papel. Según Apocalipsis, capítulo 17, versículos 12 al 14, ¿cómo describe Juan estas escenas finales de la historia de la tierra? ¿Qué contraste poderosos vemos aquí? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Hay 3 comentarios importantes que Juan hace en este pasaje. En primer lugar, los poderes políticos tienen un propósito,
y darán su poder y autoridad a la bestia. En segundo lugar, este conglomerado de errores hace guerra contra Jesús, el Cordero. En tercer lugar, la última guerra de la tierra. Cristo y sus seguidores triunfan. No gana la bestia, Jesús gana. ¿Alguna vez te preguntaste qué estrategia podría utilizar el diablo para unir a las naciones? Cuando las invasiones germánicas asolaron la Europa occidental desde el norte, el emperador romano Constantino acudió a la religión. La autoridad de la Iglesia, cambiada con el poder del Estado, se convirtió en el instrumento que Constantino necesitaba. El continuo fortalecimiento de la santidad del domingo en el siglo IV fue un movimiento político y religioso calculado para unir el imperio en un momento de crisis. Constantino quería que su imperio se uniera, y la Iglesia romana quería que el imperio se convirtiera. El renombrado historiador Arthur Weishaupt lo indica claramente: la Iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol, porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festividades paganas entrañables para la gente, por tradición, y darle significado cristiano. En un momento de gran crisis, cuando todo el mundo está asustado, herido y con miedo, la gente estará desesperada por alguien que ofrezca algo de estabilidad y protección. Así es como la tiranía ha surgido en el pasado, y no hay razón para pensar que no podría volver a suceder. Según la profecía, algo propiciará estos acontecimientos finales. Aunque es difícil saber cómo podría desarrollarse todo esto, el mundo ya ha visto cómo pueden producirse los grandes cambios y con cuánta rapidez. También, aunque no conocemos los detalles de lo que viene, necesitamos estar preparados para ello. Este estudio está titulado La estrategia final de Satanás. ¿Cuál ha sido la estrategia? Engañar. ¿Cómo engaña? Haciendo que el común de la gente mire para otro lado. ¿Dónde están buscando la marca de la bestia? En un sinnúmero de cosas. Ustedes saben, mis hermanos y amigos queridos, que el futurismo está esperando un anticristo, un ser carismático que va a venir y que va a dominar al mundo. El anticristo ya está. El anticristo tomó posesión hace muchos siglos, pero Satanás ha desviado la atención de esas verdades. Ahora usted puede escuchar que la marca de la bestia será el microchip, una computadora, el código de barras, el 666. Hablábamos de que el COVID-19 y sus vacunas fueron tomadas en estos 2 años anteriores como la marca de la bestia. Hoy con mucha fuerza se habla de la inteligencia artificial y que de allí va a salir la marca de la bestia. No sería tan obvio algo, ¿no? No sería tan predecible. Y exactamente lo que el diablo ha hecho es distorsionar la verdad. La marca de la bestia como estrategia del diablo es un falso día que se impondrá como día de adoración. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en el estudio para el día miércoles, la marca de la bestia. Vamos a mirar algunos textos del Apocalipsis y de Deuteronomio que nos ayudarán a entender de alguna manera qué es la marca de la bestia, cómo se pondrá esa marca, por qué en la frente, por qué en la mano. Entonces ahí miraremos 2 características que contrastan al pueblo de Dios con quienes reciben la marca de la bestia, o sea, los que tienen el sello de Dios, ¿dónde lo tienen? Apocalipsis 14:9 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Capítulo 14, versículo 12 nos dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Deuteronomio 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. ¿Ha notado usted, mi hermano, el énfasis en dónde está la marca? ¿Dónde dice el Señor que debemos tener nosotros esa marca? En la frente. Ya usted y yo debemos estar siendo marcados por el Señor en nuestra frente, en nuestro corazón. Él pondrá esa marca en nosotros, una marca indeleble, una marca no visible, pero imposible de quitar. De hecho, el Señor Jesús lo dice en Mateo: vendrá el día cuando algunos matarán el cuerpo, pero no matarán el alma, hablando de lo que creen. No matarán lo que creemos. Podrán quitarnos la vida, pero no las convicciones que están en nosotros, en nuestra mente. Y fíjense ustedes que habla de atarlas en la mano. ¿Por qué Apocalipsis 13 nos habla de la marca en esos dos sentidos? En la frente, porque ahí está lo que creemos. Tú no crees con un pie, ni con una mano, ni con una rodilla. Tu cerebro está en tu mente, en tu cabeza, en tu frente. Ahí has creído. Y con la mano, porque en el caso de la adoración debe de ver con abstención de trabajo. No vamos a trabajar y regularmente trabajamos con nuestras manos. Por lo tanto, en la mano está esa marca. Y no vamos a trabajar. No trabajaremos en el sábado. Y eso va a pasar cuando se imponga el domingo. También se pensará en obligar a la gente a que no va a hacer nada el domingo. Usted ya sabe que hace tiempo se viene por parte del papado hablando de cosas que no se deben hacer el domingo. E inclusive el fútbol no se debería jugar el domingo. ¿Para qué día se imagina usted que lo van a pasar? Pues especialmente para los días sábados. Y mis hermanos, esto tiene que ver con lo que se va a imponer. Un grupo adora a la bestia y el otro guarda los mandamientos de Dios, que incluyen el cuarto mandamiento que el poder de la bestia intentará cambiar. Y tienen la fe de Jesús. Ese es el contraste al obrar por medio de las bestias que suben del mar y de la tierra. El diablo intenta socavar la autoridad de Dios atacando la esencia de la adoración, es decir, el sábado. La marca de la bestia se coloca en la frente o en la mano. La frente es un símbolo de la mente donde se encuentran la conciencia, la razón y el juicio. Por otro lado, la mano es un símbolo de acciones y hechos. Se acerca el día y probablemente sea antes de lo que imaginamos, el que se aprobarán leyes que restringirán nuestra libertad religiosa. Quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero día de reposo del Señor serán tachados de enemigos de la unidad y el bien de la sociedad. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán denunciados como obstinación, terquedad y desprecio a la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Conflicto de los siglos, página 649. La Iglesia de Roma afirma que el domingo es la marca de su autoridad eclesiástica. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue acto suyo y el acto es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en asuntos religiosos. Apocalipsis predice que en el futuro, en un momento de crisis internacional, nuestro mundo se enfrentará a algún tipo de transformación radical en los niveles políticos, social, religioso y moral, por la que la observancia del domingo se hará cumplir y luego se convertirá en la marca de la bestia. Una vez más se nos dice cómo se desarrollará todo esto. La Escritura solo nos da las líneas generales,
pero suficientes para mostrarnos que el gran conflicto culminante en torno al tema de la adoración de la bestia o del Creador y que el sábado jugará un papel central. Reflexionemos. ¿De qué manera la humanidad siempre ha estado dividida en función de estar del lado de Dios o de Satanás? ¿Por qué no puede haber un término medio? ¿Cómo podemos saber con seguridad de qué lado estamos realmente? ¿En dónde nosotros estamos permitiendo que Dios coloque su sello, su marca? Mis queridos hermanos, es interesante también aquí el asunto de la persecución que llegará. Fíjense ustedes los motivos que se van a emplear, y ya se está empleando esos motivos. El cambio climático, una serie de cosas que van a venir. El cambio climático, mis hermanos, traerá como consecuencia muchos desastres, inundaciones, traerá destrucción, traerá también desolación. Por lo tanto, esas cosas harán que se agilice, que haya un día donde la tierra pueda tener un descanso. Y por supuesto, no va a ser el verdadero día de reposo del Señor el sábado. Será el domingo. Y cuando esto ya se imponga como una obligación, todo el que lo guarde recibirá la marca de la bestia. Apocalipsis 14:9. Y recibirá las plagas, la ira de Dios vaciada sin misericordia. Para el día jueves, la prueba del sábado. Ahora mismo, quizás se esté preparando el escenario para esta inminente persecución. El 6 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI hizo este llamado urgente a más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro, en Roma, para que el domingo sea un día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Al defender el domingo, uno defiende la libertad humana. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden ese día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se aprobarán leyes y quienes sigan la palabra de Dios a conciencia y guarden el verdadero día de reposo serán tachadas de enemigos de los intereses de la sociedad. En este tiempo de crisis, el pueblo fiel de Dios, por su gracia y por su poder, permanecerá firme en sus convicciones de seguirlo. No cederán a la presión. En contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. Los sellos se usaban en la antigüedad para dar fe de la autenticidad de los documentos oficiales, por lo que esperaríamos encontrar el sello de Dios inserto en su ley. Los sellos antiguos eran una marca distintiva personalizada. El profeta Isaías dice: «Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos». Isaías capítulo 8, versículo 16. Según Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, ¿qué elementos de un sello bíblico encuentras en el mandamiento del sábado? ¿En qué se diferencia el mandamiento del sábado de todos los demás mandamientos del Decálogo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre del dueño del sello, el Señor tu Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 10. En segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo. Éxodo capítulo 20, versículo 11. O el Creador. Y en tercer lugar, el territorio del propietario del sello,
el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Éxodo capítulo 20, versículo 11. Según Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 y 2, el sello de Dios se coloca solamente en nuestra frente, un símbolo de nuestra mente. Jesús respeta nuestro libre albedrío. Nos invita a permitir que Él moldee nuestra mente mediante su Espíritu Santo, para que no nos pueda mover del ancla de nuestra fe en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Por lo tanto, entendemos que los fieles son quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y en esos mandamientos está incluido el cuarto, el único mandamiento cambiado por el poder de la bestia. Para reflexionar acerca de este día, ¿qué condiciones ves que se están gestando actualmente que podrían conducir a las restricciones de nuestra libertad religiosa? ¿Qué obstáculos quedan también? Definitivamente, mis hermanos, esta es una prueba y debe constituirse para nosotros hoy en lealtad. Hemos mencionado algunas veces que debemos comenzar a hacer reformas en cuanto a la forma como nosotros guardamos el sábado. Y les hemos compartido, no podemos esperar que hayan restricciones para guardar este día como debe ser. Hagámoslo ya. Y cuando lleguen las restricciones, ese convencimiento y esa devoción que nosotros tenemos por adorar al Señor correctamente en este día será de gran bendición. Muchas objeciones se presentan en cuanto a esta prueba, la prueba del sábado. Y es precisamente eso lo que lo hace una verdad. Que Dios nos ayude a que podamos recordar, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y esa palabra es importante en Éxodo 20. Mis hermanos, que Dios nos ayude a vivir siempre en armonía con todos estos principios. Reflexionemos ahora en el siguiente comentario. Este está en Testimonios para la Iglesia, libro de Elena de Foy, página 5426. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse en la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la aprobación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hemos tendido a pasar por alto el hecho de que el domingo es el día de adoración de las fuerzas enemigas. En la línea narrativa del libro de Apocalipsis, el domingo es un símbolo extremadamente importante, ya que revela la increíble astucia y el sofisma del dragón. Este cambio de la ley de Dios expresa en una simple acción la esencia misma del odio del dragón contra Dios en el conflicto cósmico. Su simplicidad es sumamente engañosa. El dragón ha procurado usurpar el lugar de Dios en el cosmos al mostrarse como el verdadero objeto de adoración y al aducir que la ley de Dios es injusta, que debe ser cambiada. El dragón cambió la ley en la coyuntura dentro del Decálogo, donde se identifica a Dios como Creador y Redentor, el único digno de adoración. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. El cambio de la ley manifiesta no solo el odio del dragón por la voluntad del Señor, sino también es su intento de usurpar el lugar de Dios al convertirse en el objeto de adoración. Las siguientes dos preguntas las hacemos para evaluar. La primera, aunque vivamos a la espera de los acontecimientos finales, incluso con expectativa, ¿por qué debemos tener cuidado de no entrar en el fanatismo? El poner fechas o especular más allá de lo que se nos ha revelado mediante la inspiración
¿Cuáles son los peligros de hacer esto y cuáles fueron los resultados cuando los acontecimientos esperados no transcurrieron en el tiempo y la forma en que la gente concluyó que sucederían? Segundo, si bien debemos evitar los peligros descritos en la pregunta anterior, ¿cómo respondemos a los que dicen que nuestro argumento sobre la marca de la bestia y la persecución no pueden suceder? ¿Por qué simplemente no parece posible, dado el estado actual del mundo? ¿Por qué esta línea de pensamiento, aunque a simple vista parece razonable, en realidad no tiene nada de razonable? Al fin y al cabo, fíjate con cuánta rapidez pueden producirse grandes cambios en el mundo. Y aquí vale la pena que reflexionemos, ya para finalizar, en la pandemia de hace 2 años. Ninguno de nosotros podía predecir que fuera a haber tal cambio, un encierro total de metrópolis, del mundo entero. Así como pasó eso, mis hermanos, van a pasar cosas que hoy para muchos son imposibles. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido amigo. Gracias por compartir este repaso día por día. Esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros y podamos también de esta manera difundir la predicación del Evangelio. Gracias por su apoyo. A todos los que nos escriben, bendiciones. Esperamos sus comentarios. Paz de Cristo para ustedes.